las empresas de minería, todo eso, imagínense la cantidad de combustible. No sé si ustedes han visto la maquinaria de una empresa minera, pero son máquinas donde las llantas son más altas que un ser humano. ¿Ah? Entonces, esa es nada más la llanta. Entonces, imagínense el tamaño de la máquina, imagínense la cantidad de combustible que requiere para operar. Imagínense la cantidad de emisiones que genera. ¿Ah? Entonces, son motores muy grandes. Las máquinas de molienda pueden ser eléctricas, pero también la electricidad, pues a esos niveles requiere el uso de combustible fósil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son equipos que demandan mucho. ¿Sí? Nosotros lo podemos ver a nivel doméstico, como, eh, pues, por ejemplo, si tenemos una cantidad o una, ¿cómo se llama? Una instalación refrigerada, es muy difícil alimentarla solamente con paneles solares. Necesitamos el suministro eléctrico que viene realmente de plantas que usan combustible fósil, aunque sean de ciclo combinado, de gas, que es menos contaminante, etcétera, pero sigue usándose, ¿no? Aquí en México, más o menos el 30% de la electricidad es energía limpia. Entonces, todo el 70% restante, eh, pues es a base de combustibles fósiles. Entonces, todo lo que hagamos por ahorrar electricidad también repercute en reducir las emisiones y por lo tanto, pues en reducir los efectos hacia el cambio climático. Eh, Cuando nosotros en la economía circular consumimos, ya no desechamos, ¿sí? Sino ahora se trata de que reutilicemos. Entonces, ¿qué es lo que se plantea en la economía circular? Bueno, que si yo tengo un equipo, un aparato o un mueble, lo que sea, que tenía un uso y ya no es apropiado para ese uso, bueno, voy a tratar de buscarle otro uso, pero sin desecharlo, ¿sí? Eso lo veníamos haciendo como sociedad, ¿verdad? Como humanidad, por muchísimos años sucedía, ¿sí? Yo me acuerdo todavía cuando yo era niño, pues los frascos de mayonesa, se utilizaban para guardar conservas. Los frascos de otros productos se podían utilizar como vasos. Eh, si se desechaba madera, por ejemplo, de algún embalaje, con ese embalaje pues se construía algo, ¿no? La casita del perro o algo. Pero en nuestra sociedad nos fuimos evolucionando a la cultura del uso y tiro, ¿ah? Uso y tiro. Entonces, eso ha venido a complicar este panorama. Entonces, ahora hay que regresar a esa parte de la reutilización y también, muy importante, a la segregación de los residuos para poderlos reciclar. Muchos de ustedes probablemente conocen, ¿verdad? De los procesos de reciclaje y entonces saben que si yo quiero reciclar metales, bueno, tengo que separarlos por tipo de metal para que sea más fácil y sea económicamente viable su purificación, ¿verdad? Su extracción. También hay que tener cuidado de que ciertas cosas no se pueden mezclar, ¿verdad? Ciertos tipos de metales no se pueden mezclar con otros porque podrían ser peligrosos, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, es un trabajo muy, muy grande el que se ha hecho y todavía más el que se tiene que hacer para la parte cultural y social, ¿sí? Para que podamos todos participar. Y aquí es a donde la industria, las empresas, por beneficio propio, que esto también reduce los costos, pero también por beneficio de toda la humanidad, pueden participar, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues a través de campañas internas, campañas externas, etcétera. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso.
Eh, la economía circular tiene tres principios básicos, ¿sí? Lo primero es que desperdicio el mínimo tendiendo a cero, ¿no? Como en las matemáticas. Vamos a tratar de que no se desperdicie nada. Si tenemos un taller mecánico, pues vamos a recuperar el aceite para reprocesarlo y poder reutilizarlo. Si tenemos una compañía que desecha empaques de cartón y plástico, bueno, pues los separo y recupero el cartón, lo puedo reutilizar, lo puedo reciclar. El plástico, algunos también se pueden reciclar, los que no, pues tienden a desaparecer. También se está trabajando, ¿verdad? En los desperdicios, por ejemplo, el bagazo de la caña y del maíz y de otros productos vegetales que ahora se pueden procesar y convertirse en nuevos plásticos, ¿no? Que no son plásticos como tal, son polímeros, pero los usamos como bolsas de plástico, ¿verdad? Eh, entonces, ese es el primer principio, que no se desperdicie nada, ¿sí? Pero para esto es fundamental, y lo vamos a ver ahorita más a fondo, todo esto depende en gran medida del diseño, de la etapa de diseño, ¿verdad? Del diseño del producto y del diseño de los procesos. Eh, entonces, lo ideal también sería que yo pudiera, por ejemplo, en equipos electrónicos, si yo tengo un teléfono, eh, que yo pudiera actualizarlo, no solo en el software, como sucede cotidianamente, sino que también el hardware, a lo mejor que le pueda expandir memoria, que le pueda cambiar un procesador por uno más ágil, en lugar de cambiar todo el teléfono. ¿Ah? Eso es hacia allá, es hacia donde se quiere ir, pero ahí hay muchos intereses también en la parte comercial, ¿no? O sea, si no hay consumo, entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo vendo? Eh, el segundo principio de la economía circular es el flujo de los materiales, la gestión adecuada del flujo de los materiales. O sea, aquí se trata, por ejemplo, de sustituir productos químicos no solo por lo que puedan contaminar o el efecto adicional que puedan causar al medio ambiente, sino también porque fabricarlos consume energía, consume recursos. En cambio, si utilizamos agentes biológicos, los agentes biológicos eh, pues se autogeneran, ¿verdad? Por eso estamos viendo cada vez más que hay compañías de composteo, ¿verdad? Este, donde los residuos orgánicos, ¿verdad? Se procesan para producir fertilizantes, incluso también se utilizan para producir energía, ¿verdad? En lugar de estar extrayendo más gas o más petróleo, pues se produce a través de los residuos orgánicos. Eh, entonces, todo esto pues contribuye, ¿verdad? A minimizar los efectos de la contaminación y los efectos y el efecto invernadero, que es la causa primaria del cambio climático, ¿sí? También, por otra parte, eh, pues la reinserción, la reutilización de partes, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, si tenía una compañía, tenía eh, un nuevo modelo digamos, de un circuito integrado, pues muchas veces lo destruían, ¿no? Para que no compitiera con el modelo, o sea, destruían el modelo viejo para que no compitiera con el modelo nuevo. Y ahora lo que se hace es que, bueno, ahora voy a diseñar otra cosa para usar ese modelo viejo, ¿sí? Entonces, a lo mejor, este, un chip que antes se usaba para calculadoras, ahora lo voy a usar para una lavadora, porque ahora las calculadoras utilizan algo más sofisticado, ¿no? Eh, También el tercer punto y muy importante, ¿verdad? El tercer principio muy importante de la economía circular es
que la energía que se utiliza en todo el camino, en todo el proceso, debe de ser renovable, ¿sí? Eh, Debe ser energía limpia, ¿sí? Y cuando hablamos de energía limpia, pues aquí tenemos grandes alternativas como la energía hidroeléctrica, que es continua y pues muy poco, pues realmente no genera emisiones, ¿no? Tenemos la energía geotérmica, tenemos la energía eólica, ¿ah? La energía fotovoltaica. Entonces, por eso es que se ha venido dando tanto desarrollo en esas áreas. ¿Ah? La energía nuclear también se considera una energía limpia, pero desde mi punto de vista, ¿verdad? Es una energía de riesgo, ¿no? Porque pues ya hemos sabido de accidentes y los efectos pues también son significativos, ¿no? Sobre todo en la región donde ocurren, pero nos afecta a todos. Eh, entonces, la economía circular pues se trata de reducir la entrada de materiales vírgenes, se trata de reducir la salida de desechos, ¿sí? Y se trata de procesar usando energía limpia, ¿sí? Entonces, esa es la parte, déjenme quito esto de aquí, ¿sí? Esa es la parte fundamental. Ahora, ¿cómo lo podemos lograr? Bueno, lo podemos lograr eh, utilizando nuevos métodos, no solo para reciclaje, ¿ah? Sino regresando a prácticas antiguas que eran de reparación y reutilización. Como yo les decía, creo que la mayoría de los que estamos aquí cuando éramos niños, todavía nos tocaba, ¿verdad? Que los productos, los equipos, por ejemplo, de casa, los muebles, incluso la ropa, no se desechaba, sino se reparaba, se arreglaba, se dejaba para el hermano más chico, eh, o se le regalaba a la vecina o al tío o al primo, a quien fuera, para que lo siguiera usando. ¿Sí? Y es una práctica que se fue perdiendo en el tiempo. Entonces, la economía circular requiere esos elementos, requiere reparar, requiere reutilizar y sobre todo aplicar el ecodiseño. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario? Bueno, gracias. Entonces, el ecodiseño, eh, pues, debe de considerar todo el ciclo de vida del producto, ¿sí? Debe de considerar los impactos que puede tener la extracción de materia prima, la fabricación, la distribución, el embalaje, todos los elementos relacionados con el producto, ¿sí? Eh, Todo lo que es el proceso de diseño y desarrollo del producto debe de tener en cuenta la parte ambiental. ¿Qué voy a hacer con los residuos qué voy a hacer con el producto cuando ya deje de ser útil? ¿Cómo lo voy a disponer? Eh, ¿Cómo lo voy a fabricar? ¿Cómo lo voy a transportar? ¿Qué embalaje voy a usar? Porque todo eso, como vamos a ver ahorita, tiene un efecto importante en la eficiencia, llamémosle eficiencia ambiental, ¿verdad? En cómo aprovechamos o cómo hacemos para minimizar el impacto, ¿sí? Eh, También, si hay elementos que tengan un potencial de daño al medio ambiente, pues debemos de considerarlo y tomar las medidas necesarias para prevenirlo. Por eso es que cuando nosotros compramos
algunos productos, nos dice, cuando usted termine de usar este producto, no vaya a tirarlo a la basura, sino llévelo al centro de reciclaje o dispóngalo, envíelo de regreso al manufacturador, etcétera, ¿no? Desafortunadamente eso pasa más en países más desarrollados y aquí en México todavía no tenemos del todo esa cultura, ¿no? O los medios para lograrlo. Entonces, es algo en lo que hay que trabajar. Eh, el ecodiseño puede aplicarse en productos de nueva creación, pero también se puede aplicar en productos que ya existen, ¿no? De que, bueno, ok, ya lo fabriqué, ya no consideré muchas cosas cuando lo hice, bueno, pero ahora, ¿qué puedo hacer ya que está en el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones le puedo dar al consumidor? A lo mejor cuando yo desarrollé el producto, pues no incluí algunas cosas, pero puedo hacer boletines informativos, puedo hacer campañas, puedo hacer muchas cosas para que el consumidor se vaya educando y vaya eh, atendiendo a esos riesgos potenciales, ¿no? Entonces, el ecodiseño eh, toma en cuenta todas estas etapas, desde la extracción, desde las materias primas, desde los procesos de fabricación, los procesos de distribución. Y fabricación incluye el empaque. El embalaje es muy importante porque todos los que estamos en la industria sabemos las cantidades que se generan de empaque residual, ¿no? O sea, todo lo que desechamos de cajas, eh, de plásticos, etcétera, ¿no? Entonces, es una parte importante. Los procesos de distribución para hacer más eficiente el uso de los combustibles y ahora que ya también vienen los trailers eléctricos, ¿no? Hace unos días tuve la oportunidad de estar en Costa Rica y me tocó ver que allá ya hay algunos trailers que son eléctricos, ¿no? O sea, camiones grandes. Sé que hay compañías que aquí están trabajando, aquí en el estado de Baja California, están trabajando para también desarrollando pruebas para trailers eléctricos y es lo que viene, ¿no? O sea, se trata de minimizar las emisiones, minimizar la energía, el consumo de energía, ¿sí? Eh, Otra parte fundamental es las recomendaciones de uso. Por ejemplo, todos tenemos, yo creo que todos tenemos una computadora o un celular. Y ahí viene, cuando nosotros adquirimos el equipo, ahí nos dice para que su batería dure más, siga estas recomendaciones. Y luego también dice, no deseche la batería en la basura. Incluso ahora ya ni siquiera se puede accesar a la batería. Y en parte es pensando en eso, ¿no? De que antes la gente pues quitaba la batería, la tiraba al bote de la basura y compraba una batería de repuesto y se la ponía, ¿no? Entonces, hablando de baterías de litio, pero las baterías de litio son pues peligrosas porque pueden causar incendios y explosiones. Entonces, eh, pues es parte de lo que se ha venido haciendo. Y luego viene la etapa del fin de vida, ¿no? ¿Qué vamos a hacer al final? Así que, entonces, en la parte de elegir el material, pues se trata de buscar fuentes, en primer lugar, lícitas, ¿no? Que no sean minerales de países en conflicto, que no tengan prácticas pues inhumanas, ¿no? Donde los mineros de repente están como en el siglo XVI, ¿no? Así con la ropa del día y sin protección alguna, expuestos a todo tipo de sustancias y condiciones, ¿no? También, pues que sean fuentes sustentables. Si usamos madera, pues que sea de una fuente sustentable. Hay certificaciones para eso. Todo eso se puede investigar. ¿Ah? Y las compañías, del ramo, pues lo saben y saben
tienen sus fuentes que son acreditadas como sustentables. ¿Para qué? Pues para que no consumamos madera que a lo mejor es de un bosque en Michoacán que está la ilegal, ¿no? Eh, También se trata de que los materiales que usemos en el producto sean lo menos tóxico posible, ¿verdad? Entonces, si yo tengo que elegir entre, o que puedan ser sustentables, o sea, que puedan procesarse después del uso, o sea, si yo tengo que elegir entre un material que es biodegradable y uno que no es biodegradable, pues yo debería escoger el material que sí es biodegradable, ¿no? En la parte de diseño y desarrollo, este, pues se trata de aplicar aquello de las tres R's, ¿no? Reduzco, que reduzco el consumo de material, voy a usar lo mínimo posible, ¿ah? Y también reuso, tengo que ver qué puedo reutilizar de lo que ya tengo o de las unidades que me devuelven o de los productos eh, que estoy recogiendo del mercado y reutilizo, ¿verdad? También, o sea, como a lo mejor pongo un área de servicio donde cuando se descompone, bueno, voy y reparo el equipo, voy y recupero la unidad, ¿sí? En lugar de que se tenga que desechar y agarrar una nueva. Entonces, estos procesos necesitan considerar todo eso, ¿no? Lo que es recuperación, reutilización y reciclaje, ¿sí? Incluyendo el empaque. Entonces, cuando yo diseño el empaque, yo tengo que asegurarme que sea un empaque que se pueda reutilizar o reciclar, ¿ah? Además de que debe tener el mínimo posible de material, de materia prima, ¿sí? Ahora, independientemente de lo que yo esté diseñando, pues yo tengo que considerar qué va a pasar al final, porque en algún punto, pues va a haber cajas a lo mejor que no se pueden reutilizar, este, va a haber partes del producto que a lo mejor no se pueden reutilizar. Entonces, ¿cómo voy a hacerle para que sean por lo menos reciclables, ¿no? Que yo pueda decir, bueno, ya hay un proceso para recuperar estos materiales, entonces se puede reciclar. Eh, Consideraciones que a veces no tomamos en cuenta, pero que son muy importantes, o en ciertas industrias sí se toman en cuenta, por ejemplo, el peso. El peso en la aviación es fundamental porque entre más peso tenga el avión, pues más potencia necesitan los motores, más consumo de combustible. Pero en muchas otras industrias a veces, pues no nos mortifica mucho el peso porque pensamos que pues, el camión de todos modos puede con eso y más. Pero sucede lo mismo que en el avión. Entre más peso, pues más energía necesita para ser transportado, ¿sí? Más combustible, más potencia del motor. Entonces, el peso es un factor que también se debe considerar, o sea, minimizar el peso. Al minimizar los materiales, pues también se va reduciendo el peso. Pero a veces tengo que escoger entre un material y otro y puedo escoger el que pese menos, ¿no? La forma del producto también tiene mucho que ver, porque si mi producto tiene una forma irregular, eh, pues a lo mejor se ve muy bonito, pero voy a tener muchos espacios vacíos en el embalaje. Voy a estar transportando aire y entonces no es eficiente ese transporte, ¿sí? Para la distribución, para el almacenamiento, para la venta. Entonces, eso es algo que también se puede considerar, ¿verdad? Se debe considerar. Ahora, ya entrando a los procesos de fabricación, pues ahí definitivamente, ¿no? Voy a buscar el proceso más eficiente. Ese le conviene a todos porque tener un proceso más eficiente significa que consumo menos recursos de todo tipo, incluyendo el recurso humano, ¿ah?
menos tiempo, ¿ah? Para la entrega, eh, y por ende, pues menos energía, menos sustancias en el proceso, menos materia prima, ¿sí? Al consumir menos, la expectativa también es que el residuo pues se disminuya. Entonces, de ahí que podamos decir que los procesos de fabricación pues tienen una influencia muy alta en esta parte de la economía circular, ¿no? Si a eso le aunamos el hecho de utilizar energía limpia, bueno, pues ya vamos entrando más de lleno al ciclo que veíamos al principio, donde realmente estamos en la economía circular. Ahorita muchas compañías están iniciando esta parte, avanzando en las diferentes áreas, como pues poner algo de energía limpia, ¿verdad? Paneles solares o su generador eólico, eh, eh, revisar sus diseños, mejorar sus diseños, mejorar los embalajes, los empaques, ¿verdad? Entonces, aquí está un ejemplo de lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, para el empaque, el embalaje, si sabemos que la tarima estándar es de 40 por 48 pulgadas, que es, pues es un estándar bastante eh, utilizado, entonces nuestro embalaje, nuestro empaque debe ser diseñado para ese tamaño de tarima. ¿Ah? ¿Para qué? Pues para optimizar el espacio en los camiones. Fíjense cómo en esta tarima que se muestra, pues realmente no hay espacios libres. Podemos ver aquí del lado derecho cómo queda todo alineado con y aquí también. Entonces estoy utilizando el máximo de la tarima. Ahora, a nivel individual, también las dimensiones del producto, siempre que sea posible, ¿verdad? Pues lo voy a hacer de modo que el conjunto tenga la máxima capacidad posible, la máxima densidad de producto posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto optimiza los procesos de traslado, optimiza el transporte, ¿sí? Eh, Ahora, las dimensiones también de altura van a ser importantes porque quiero optimizar el espacio en el tráiler, ¿verdad? O en el transporte. No es lo mismo transportar, como muestra la figura inferior, donde estoy transportando media caja casi de aire, a transportar una caja prácticamente llena. Entonces, eh, parece a lo mejor un poco exagerado, pero sí se han hecho estudios de que todo esto representa ahorros significativos en energía, en combustible y por lo tanto en emisiones. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? El diseño de los empaques, ¿ah? También es muy crítico porque fíjense en la fotografía superior, ¿no? La diferencia. ¿Qué notan? Ahí donde están las pastillas. Mejor distribución y ahorro de material. Claro, es la misma cantidad de pastillas. ¿Para qué sirve todo este espacio que no tiene nada? Solo es consumo de material. ¿Ah? Ahora, no es solo eh, este empaque, sino la cajita en la que va. Pues esta cajita va a ser más grande que esta cajita. ¿Ah? Entonces, ahí ya tenemos un ahorro doble de material, ¿sí? Este tipo de empaques que se muestran abajo, ya lo estamos viendo muy comúnmente. Pues yo lo he empezado a ver más en los aeropuertos, y en el Starbucks, creo. Pero poco a poco se está popularizando más. ¿Por qué creen que está evolucionando? ¿Qué diferencia ven de estos empaques a los empaques antiguos tradicionales?
¿Alguien? Sí, Guillermo. La cantidad de cartón que se utilizaba anterior, hoy ya, si te fijas ahí, la parte de transparente o de vinil que utilizan, pues se consume menos cartón, ¿no? Aparte que da la presentación ahí del producto que está dentro de la caja. Ajá, le han dado varias ventajas, pero hay otras más aparte. ¿Alguien más? ¿Cómo viene el lonchibón empacado? ¿Alguien no les ha tocado ver el lonchibón ahí en o el kirlunch ahí en el Oxxo? Vienen en puro plástico. Todo el empaque es plástico, por ejemplo, este del sándwich. Todo el empaque es plástico y es un plástico pues bastante gruesecito porque luego se batalla mucho para abrirlo. ¿Ah? Y el plástico es más difícil de reprocesar, sobre todo si trae otros contaminantes. Esa es una. Otra, el tipo de cartón. Fíjense cómo es cartón, color cartón. Estamos dejando de usar el cartón que tiene laminado encima, que pues sí se ve muy bonito, ¿no? Lo que le llamaban el candy box, ¿no? Incluso lo podemos ver en las tiendas como donde venden televisiones. Vemos como ahora Samsung, todas sus televisiones vienen en cajas color cartón. Ya no viene la caja blanca con la foto bonita, todo eso. ¿Por qué? Pues porque ese cartón, aparte de que utiliza material reciclado, es más barato y es más fácil de reciclar. ¿Sí? Tiene muchas ventajas ecológicas y también económicas, ¿no? Entonces, vamos viendo, no sé si han notado también la diferencia en la textura de las bolsas. De repente nos da una bolsa que parece plástico, pero se siente como, no sé, como menos resbalosa, diría yo, que se ve un poquito más opaca. Esas bolsas ya no son de plástico como tal, sino son de polímeros hechos de residuos vegetales. Sí, son mucho más amigables al medio ambiente. Los popotes, pues ahora se popularizaron los popotes reutilizables de metal. También he visto popotes de cartón, ¿ah? Que sirve para lo que son, o sea, es para usarlo en una bebida y ya. Incluso se modificaron las tapas para no tener que usar popote y poder usar la misma tapa hecha de polímero o de, algunas sí son de plástico todavía, pero donde le abrimos y ya nos lo empezamos a tomar, ¿sí? Entonces, todos esos elementos que vamos viendo en nuestra vida cotidiana tienen que ver con esto del ecodiseño. ¿Ah? Eh, Se trata de que las compañías pues empiecen a tomar mayor conciencia ecológica, y empiecen a participar de esta manera, ¿no? En sus embalajes, en sus productos. También se ve como los materiales de empaque, por ejemplo, antiguamente se usaba mucho el foam, todavía se usa, ¿verdad? Pero muchos productos que antes venían en el foam, ese blanco duro que se podía desbaratar, ¿ah? Ahora traen formas de cartón, tipo así, cartón de huevo. ¿Por qué? Pues porque ese material eh, es biodegradable y es más fácil de reciclar, ¿ah? No siempre se puede reciclar, pero generalmente sí. Eh, entonces, todos esos cambios que estamos viendo, pues están aportando a la economía circular y todos parten de aquí, del ecodiseño. ¿Ah? Y pues es importante que los fabricantes eh, expliquen también cómo se debe de usar el producto, ¿ah? Para la seguridad y también para el destino final, ¿ah? Eh, y para que dure lo que debe, ¿ah? Entonces, si yo compro una computadora,
y el fabricante estima que va a durar la batería 3 años, bueno, pues debo de seguir sus recomendaciones para que me dure 3 años o 5 o los que sean, ¿no? Pero si no hago caso, ¿verdad? De las recomendaciones, pues muy probablemente no me va a funcionar el tiempo esperado y voy a tener que reemplazar la parte o el equipo antes de tiempo. ¿No? Entonces, la parte también de los mantenimientos. Cuando se diseña un equipo, pues debe ser posible repararlo, mantenerlo, ¿sí? Para poderle cambiar partes y no tener que tirar todo y reemplazarlo por uno nuevo. Yo me acuerdo cuando empezaron a salir los productos chinos, pues, en esa época yo era adolescente y un producto, por ejemplo, un Panasonic o un producto, digamos, de marca reconocida occidental, uno lo podía abrir y si era imagínense, por ejemplo, un Wallman, ¿no? Para los que ya tenemos algunos años, ¿no? La casetera que tenía, o una grabadora que tenía, ¿no? El cassette que embobinaba, ¿no? La cinta magnética, pues con el tiempo las bandas se aflojaban o se rompían. Entonces, los equipos de esas marcas se podían abrir, se le quitaba la banda y se le ponía una banda nueva y seguía funcionando el aparato. Sin embargo, yo, pues en esa época sí estaba estudiando ingeniería, y una vez desarmé uno de esos chinos y no, pues una vez que lo desarmas ya no lo puedes volver a armar porque la forma en que está ensamblado botaban unos resortitos y unas piececitas y entonces para saber dónde iba cada cosa estaba bastante difícil. Entonces, a eso se refiere esta parte, ¿no? De que los productos deben ser capaces de ser mantenidos y reparados para extender su vida lo más posible, ¿verdad? Por supuesto, la etapa de tratamiento final, pues, es fundamental, ¿sí? Entonces, en la etapa de tratamiento final, eh, ¿cómo voy a trabajar con ese producto al final, ¿verdad? Yo debo de tener claro como diseñador qué es lo que le puedo reemplazar, qué es lo que se puede recuperar, qué es lo que se puede reciclar y cuáles son los riesgos asociados a esas actividades, ¿no? Por ejemplo, pues las baterías de litio son, repito, no son peligrosas, si se pican, por ejemplo, pueden incendiarse o pueden estallar bajo ciertas condiciones. Entonces, ¿cómo se prevé todo eso, ¿no? Eh, y luego, pues, ¿qué voy a hacer con aquellos residuos que ya no pude reutilizar, que ya no pude reciclar? Pues, ¿cómo los voy a eliminar? Tengo que asegurarme de que las sustancias que se contengan, los dispositivos, que los componentes de los dispositivos, pues tengan el mínimo de sustancias tóxicas y que si las tienen, esté claro qué hay que hacer con ellas, ¿sí? Para que se vayan a los destinos correctos, ¿no? Normalmente, pues va a ser un sitio de tratamiento y confinamiento, ¿verdad? Eh, Hay ahora ya muchas alternativas que se han venido, ha habido tecnologías que se han venido desarrollando para esta parte, ¿no? Cada vez vemos más y más tecnologías nuevas para el reciclaje y la extracción de materiales. Entonces, por ejemplo, había mucha controversia con los automóviles eléctricos porque decían, pues sí, o sea, no consume combustible fósil, no genera emisiones, pero luego, ¿qué voy a hacer con las baterías? Porque no había cómo procesar las baterías. Ya existe la tecnología para procesar, para poder recuperar los materiales de esas baterías, ¿no? Es un proceso un poquito largo, pero sí existe, ¿no? Entonces de ahí recuperan litio, cobalto y otras sustancias, ¿no? Otros metales. Em, lo mismo pasaba con los paneles solares, ¿no? Los paneles solares decían, pues sí,
qué bien, ¿no? Estamos ahorrando energía, estamos ahorrando dinero, pero ¿y luego qué voy a hacer con mi panel solar cuando ya no sirva? De nuevo, o sea, ya hay compañías que se dedican a reparar, a remanufacturar, ¿verdad? Lo que es el refurbish de paneles solares y también a procesar los paneles para poder extraer los materiales, la materia prima, para hacer otros paneles solares, ¿no? Entonces, sí va agarrando auge todo esto, pero pues es un proceso en el que nosotros también debemos participar. Y esto, pues, eh, realmente como consumidores tenemos una responsabilidad importante, ¿verdad? A nivel individual y a nivel empresarial, ¿sí? Nosotros es importante que tomemos conciencia y que hagamos conciencia en nuestras esferas de influencia, como puede ser nuestra familia, nuestros amigos, nuestros negocios, ¿verdad? Y por supuesto, pues las empresas también, ¿no? Dentro de la empresa nosotros podemos empezar a promover estas culturas para que todo el personal vaya tomando conciencia y vaya actuando en consecuencia, ¿sí? Eh, Mucho se habla pues del cuidado que tienen las empresas, ¿no? Para el medio ambiente. Muchas empresas lo adoptan, tienen sus políticas, eh, y esta es una oportunidad de desarrollar programas y proyectos que realmente no cuestan porque son de concientización, son más bien campañas eh, de concientización, pero que multiplicado por la cantidad de trabajadores, ¿verdad? Cada uno puede aportar un poquito y entonces en conjunto el impacto es significativo, ¿sí? Eh, A nivel interno, pues las compañías que tienen potestad sobre los diseños, pues también pueden adoptar el ecodiseño, aunque sea solamente en ciertas áreas. Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar con empresas que tienen no tienen control sobre el diseño del producto, pero el empaque sí lo definen ellos. Entonces, el empaque es una buena oportunidad, ¿no? Para minimizar el consumo, para utilizar los materiales eh, menos contaminantes. Por ejemplo, se han utilizado en empaque, se han utilizado esos, que parecen así como colchones de aire, ¿ah? En lugar de usar, similar a la burbuja, pero este es un poco más robusto. Entonces se utiliza eso en lugar de usar el foam blanco, ¿sí? Entonces, cuando analizamos el empaque, pues vemos que la cantidad de residuo, que sería el plástico en sí, es muchísimo menos que el foam blanco, ¿sí? Entonces, otros han usado papel reciclado, para el embalaje, ¿ah? Como material de protección. Todo depende del producto y de las condiciones del cliente, etcétera, pero hay alternativas, ¿no? Y la gran mayoría de las compañías eh, quiere participar, pero a veces no encuentra la manera, ¿sí? O no le llegan las ideas a los niveles, no llegan las ideas a los niveles a donde se toman más decisiones. Entonces, ahí es donde está nuestra oportunidad de participar para promover iniciativas que vayan pues a favor de la economía circular, ¿sí? Eh, Aquí, por ejemplo, aquí me gustaría hacer una pausa de cómo es que ustedes lo manejan en sus empresas, si tienen algo ya en proceso, si han pensado hacer algo, si ahorita les han surgido algunas ideas.
eh, sí me gustaría que participaran un poco para, pues que todos podamos aprender y compartir un poco más, de nuestras experiencias en la sustentabilidad, ¿no? Guillermo, ¿pudiera repetir qué es lo que está preguntando? Si tienen ustedes alguna iniciativa, si han participado, o sea, ¿qué es lo que llevan avanzado, ¿verdad? Respecto a economía circular, algo que hayan hecho de lo que hemos estado platicando, del ecodiseño, del embalaje, de todo eso. Es- Sí, fíjense que aquí en Aluminio de Baja California es algo que nos debe dar orgullo a todos porque es una empresa tijuanense. Se hizo una inversión muy grande durante el 2022-2023. Nuestras emisiones de huella de carbono son muy altas por el aluminio, porque al extraer la alúmina, pues nuestro alcance 3 es altísimo, es 93% de nuestras emisiones a la atmósfera. Entonces, por esa razón, derivado de hacer un análisis de cuáles son nuestras emisiones, queriendo reducir el alcance 3 se hizo una inversión para maquinaria en la que pudiéramos nosotros obtener todo el reciclado de aluminio y convertirlo nuevamente en aluminio, pues superverde, que es el que le llamamos nosotros. Con este aluminio, pues el aluminio no pierde nunca sus propiedades, se puede reciclar, 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 reciclar. La línea de vida del aluminio pues es indefinida. Entonces, eso nos ha ayudado a hacer una reducción. Estamos haciendo nuestro análisis de huella de carbono, pero esperamos ver un 73% en la reducción de nuestras emisiones a la atmósfera. Aluminio sí ha apostado mucho por la circularidad, por el reciclaje y el principal de nuestra materia prima, pues es en donde lo estamos haciendo. Estamos trabajando actualmente ya también con nuestros proveedores, este, y haciendo nuevamente nuestro análisis de huella de carbono. De hecho, nos reconocieron hace 3 semanas a nivel Latinoamérica como empresa ESG. Eso me da mucho orgullo también. Claro, claro que sí, es motivo de orgullo. Muchas gracias por compartir. Y Gracias. es una mejora pues muy significativa, ¿no? Es una mejora muy significativa. Y ahorita mencionó un tema muy importante, ¿no? Los proveedores. Nuestros proveedores, pues para seguir con el negocio también deben de alinearse con las políticas de nuestras empresas y pues la empresa puede impulsar todo esto a través también de su cadena de suministro. eh, por lo menos haciéndole saber al proveedor, ¿verdad? Lo que se espera, las opciones que tiene, lo que podría hacer. Y hablamos de todo tipo de proveedores, no nada más de materias primas, sino también, por ejemplo, nuestros proveedores de transporte. Cuando yo transporto al personal, escojo a la empresa que tiene, bueno, para empezar, tomo en cuenta su desempeño ambiental, tomo en cuenta cuánto combustible utiliza, tomo en cuenta si optimiza sus rutas o no lo toma en cuenta, ¿no? Eso podría ser un elemento adicional dentro de la evaluación del proveedor. Eh, de igual forma, los transportistas, ¿no? Los transportistas. eh, de repente vemos en la carretera, ¿no? Transportes que, wow, van, tirando humo, pero que da gusto. ¿Ah? Y hay otras empresas que no lo hacen, ¿no? Entonces, claro, también se involucra el costo, los términos, etcétera, pero pues es parte de esta concientización, empezar a tomar en cuenta todos estos elementos ambientales para la selección de proveedores, para la selección de materias primas, para el diseño de los empaques, eh, inclusive la optimización de las rutas de distribución, porque hay veces que no tenemos nuestras rutas optimizadas y cuando se hace la optimización se nota un ahorro muy interesante, también en combustible y por lo tanto pues en costo, ¿no? Este,
el aprovechar al máximo, como vimos en el gráfico hace un momento, el aprovechar al máximo la capacidad del transporte. eh, entonces, todos estos elementos no solo ayudan al medio ambiente, no solo ayudan no solo son parte de la economía circular, sino también pueden representar un beneficio económico, ¿verdad? Para las industrias, para las diferentes industrias. Eh, el hecho de utilizar materiales que son reciclables, que son reutilizables, puede reducir los costos también de tratamiento de residuos, ¿sí? Porque pues hay muchos materiales por los que nos cobran en lugar de pagarnos, ¿ah? Y podemos revertirlo, podemos hacerlo de una forma diferente. Entonces, todos estos elementos pues, nos pueden ayudar a, a buscar mejores alternativas, a trabajar con nuestros proveedores para que ellos también nos ofrezcan mejores alternativas, y ellos también usen mejores alternativas. Entonces, se trata de lograr un efecto dominó, se trata de lograr una, un contagio, ¿verdad? Que todo esto vaya hacia toda la cadena de suministro, hacia todos los trabajadores, y los trabajadores de la cadena de suministro, pues lo deben de también difundir en sus en sus esferas de influencia. De esa manera es como podemos realmente lograr el mayor impacto. Si lo vemos nada más como pues, lo que yo hago, tiene un impacto, pero es mucho mejor y es mucho mayor ese impacto cuando lo difundimos y lo promovemos. ¿Sí? ¿Alguien que quiera comentar algo más? Bien, vamos a continuar. Bien, entonces a nivel consumidor y a nivel empresarial, pues ya mencionábamos esas partes, ¿no? Pero ¿qué hay también de la parte del gobierno, ¿no? En la parte laboral, los trabajadores pues se van a sentir también mejor. Ese es un punto también que no había mencionado. Sí me ha tocado escuchar comentarios de trabajadores donde se sienten orgullosos de que su empresa esté colaborando para mejorar el medio ambiente o esté protegiendo el medio ambiente o esté apoyando de alguna manera. Y también, como ahora pues hay más conciencia o se ha tratado de que haya más conciencia ecológica o hay más preocupación a lo mejor, este, por todo lo que se ve y se publica. Sí es un elemento que motiva, que puede motivar al trabajador, ¿no? A tener mayor pertenencia a la compañía, ¿no? Y por lo tanto, eso también puede ayudar a reducir índices de rotación, puede ayudar a, pues, a que participen más en este tipo de eventos, ¿no? Este, el gobierno, por su parte, pues también necesita seguir trabajando en legislaciones, ¿verdad? Las legislaciones del manejo de residuos, del reciclaje, de la economía circular. Ya en México tenemos por ahí algunas leyes, algunos principios que se han hecho, pero todavía no están muy bien implementados, ¿verdad? Todavía no se han aplicado ah, pues al 100%, ¿verdad? Entonces, lo que sí se ha hecho es mantener la adherencia y la ratificación de acuerdos internacionales, ¿ah? Y se está trabajando, ¿no? Se está trabajando sobre todo con programas de reforestación masivos, ¿ah? Y, y me ha dado gusto ver que, bueno, aquí en Mexicali me ha tocado participar un par de veces, pero lo he visto en otras partes también, ¿no? De que los gobiernos municipales
también hacen sus campañas de reforestación, de donar arbolitos, entonces, todo eso, poquito a poquito, pues ayuda, ¿no? Cada árbol que se siembra, eh, pues puede reducir alrededor, ay, ahorita se me fue el número, pero me parece que es alrededor de 5 toneladas de CO2 al año, ya un árbol maduro, ¿sí? Entonces, eh, pues es un apoyo, ¿verdad? Para entre más arbolitos, pues menos dióxido de carbono y podemos combatir, ¿verdad? Lo que se sigue generando, porque se sigue generando y se va a seguir generando por muchos años. Decían que la energía fósil ya tenía que terminar. No se puede. Todavía no llegamos a ese punto. Ah, podemos tener autos eléctricos. Ahorita ya tal vez, pues, bueno, no tal vez, ya tenemos camiones eléctricos, pero los aviones todavía nos falta para los vuelos grandes, ¿no? Los barcos también todavía nos falta bastante, para poder sustituir los combustibles fósiles. Y las industrias necesitan electricidad. Y aun cuando podemos seguir desarrollando la energía eólica, la energía fotovoltaica, la energía hidráulica y geotérmica, pues todavía aún así no se da abasto. Entonces, todavía nos faltan varios años para dejar de usar petróleo y sus derivados. Más aparte, todos los usos adicionales que se le dan al petróleo, ¿no? Plásticos y otras tantas cosas, ¿no? De la petroquímica. Bien. Eh, pues aquí, como les digo, ya hay un principio en México, ¿verdad? Pero todavía nos falta mucho por hacer. Y esto es lo que también nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Podemos hacer esto, podemos promover el gobierno de apoyos a las empresas que trabajan con estas iniciativas de economía circular, ¿verdad? A las empresas que trabajan con energías limpias. De hecho, sí hay algunos apoyos, pero se puede todavía mejorar. Entonces, la economía circular apoya la sustentabilidad y la sustentabilidad, pues, es lograr dejar lo suficiente de recursos y de calidad de vida para las futuras generaciones, ¿sí? O sea, todo lo que tenemos ahorita, considerémoslo nuestro capital de vida, ¿sí? La capacidad de tener agua limpia, la capacidad de tener aire respirable, ¿ah? La capacidad de tener energía para, pues, todo lo que se necesita, la capacidad de tener un sistema económico que permita, pues, una vida, una calidad de vida aceptable, por lo menos, ¿verdad? Para la mayoría de la gente. Eh, la idea es que todos podamos tener eso y más, ¿verdad? Que todos lleguemos a tener eh, un medio ambiente limpio, ¿verdad? Respirable, potable, que todos podamos tener trabajo, que todos podamos tener un ingreso para tener una calidad de vida, cubriendo por lo menos las necesidades básicas. ¿Ah? Y en todo eso, que es la sustentabilidad, pues la economía circular aporta. Aporta porque al ahorrarse energía se van reduciendo los costos, pero también se van generando nuevas oportunidades de negocio y nuevos trabajos, ¿no? Porque ahora necesito instalar turbinas eólicas, necesito actualizar turbinas hidroeléctricas o hidráulicas, necesito construir más presas, necesito eh, hacer construir todas las estructuras para los paneles solares y los mismos paneles solares.
Entonces, sí se da un desarrollo económico también en base a las tecnologías limpias, ¿no? A la energía limpia. Eh, por otro lado, pues en la parte ambiental es donde ahorita nos estamos enfocando más, ¿ah? Se reduce la huella de carbono. ¿Ah? Ahorita comentaba la compañera de acá de aluminios que pues una reducción, imagínense una reducción de 73% de su huella de carbono, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se utiliza material reciclable, ¿ah? En lugar de extraerlo de una mina donde, ya les comentaba, ¿no? Son máquinas enormes que extraerlo y luego moler el mineral y luego pasarlo por procesos físico-químicos para poder extraer el mineral. No siempre las minas están en México, ¿verdad? A lo mejor el material está en Brasil y pues hay que trasladarlo, ¿verdad? Hasta acá. Entonces, imagínense toda la energía que se consume en todos esos procesos cuando, pues, si utilizamos material reciclado, pues, es mucho más eficiente, mucho más barato, mucho más rápido. Claro, hay una gran inversión de por medio, pero en el largo plazo, pues debe ser un beneficio, ¿sí? Y pues como les mencionaba, ¿no? En la parte social, pues se crean los empleos. Al mejorar el medio ambiente, nosotros estamos mejorando la calidad de vida de todos los seres humanos, sobre todo con la prevención de enfermedades. Yo creo que pues nos hemos dado cuenta de cómo afectan las emisiones, sobre todo las enfermedades de las vías respiratorias, eh, y pues, ¿qué más quisiéramos, verdad? Alergias, todo eso, ¿qué más quisiéramos que tener una mejor calidad de vida, ¿no? Por otro lado, pues es importante seguir promoviendo el consumo responsable porque ah, nosotros como seres humanos somos millones, millones. ¿Ah? Aquí nada más en México somos más de 130 millones de personas. A veces queremos enfocarlo como que no es que el gobierno debe de hacer, es que la empresa debe de hacer, pero realmente, a final de cuentas, el impacto que tenemos nosotros como individuos es mucho mayor. ¿Ah? Entonces, en la medida en que nosotros tomemos conciencia y empecemos a practicar y fomentar el consumo responsable, pues también vamos a tener el orgullo de, de- de haber participado, ¿verdad?, en la sustentabilidad, ¿sí? ¿Y qué es el consumo responsable? Pues si sirve, lo uso, no lo tiro. O lo doy para que alguien más lo use, pero que el chiste es que se siga usando mientras sirva. Si no sirve y lo puedo reparar, lo reparo. ¿Ah? Eh, si, ¿cómo se llama? Si no lo puedo reparar, si no sirve y no lo puedo reparar, entonces busco la manera más amigable con el medio ambiente para tratar de recuperar las partes. Se lo doy a un reciclador, se lo doy a un centro a un deshuesadero, ¿no? En lugar de dejarlo ahí, ¿verdad? En el relleno sanitario, ¿no? En la basura común. Entonces, esas pequeñas cosas, esas prácticas, pues sí nos van a dar un beneficio, eh, porque en realidad somos muchos millones. ¿Ah? Por mi parte, pues esto es lo que tenía preparado para hoy.